Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad está definiendo nuestro presente, aunque a veces ni nos demos cuenta. Vamos a hablar de cómo ha cambiado el poder en la era digital y sobre todo qué significa eso para nosotros, aquí en América Latina. Así es. Y el material que traemos para analizarlo es fascinante. Es un texto académico bastante denso, preparado para un curso universitario que justamente explora la relación entre poder, democracia y conflicto. Totalmente. Y nuestra misión hoy va a ser desempacar, digamos, dos ideas centrales de este texto. Por un lado, el poder algorítmico. Y por otro, lo que llama la gobernanza de la atención. Exacto. Queremos entender cómo la tecnología está reescribiendo las reglas del juego. Y quiero empezar con la pregunta más básica, la que creo que todos nos hacemos. Cuando decimos que un algoritmo tiene poder, ¿de qué estamos hablando realmente? Al final, no es solo código. ¿Una herramienta neutral? Esa es la pregunta del millón, y el texto es muy contundente al respecto. No, para nada son neutrales. De hecho, los describe como auténticos dispositivos de gobierno. Dispositivos de gobierno. Suena potente. Lo es. Y para entenderlo, el texto cita a varios investigadores clave. Ellos definen la gobernanza algorítmica como una nueva racionalidad política. Un momento, racionalidad política suena muy académico. ¿Qué quiere decir eso en español sencillo? ¿Es una nueva forma de controlar a la gente? En esencia, sí. Es una manera de influir y dirigir el comportamiento de millones, a gran escala, pero de forma automatizada, oculta detrás del código. El texto lo resume así. Es un sistema que gobierna el mundo social, procesando datos de forma masiva. Y aquí viene lo crucial, sobre todo para América Latina. Al hacer esto, no solo toma decisiones, sino que termina reproduciendo asimetrías de poder preexistentes. O sea, a ver si entiendo. Es como si tomara los prejuicios, las desigualdades que ya existen en la sociedad, el racismo, el clasismo, todo eso, y en lugar de corregirlos, los aprende y los convierte en una regla matemática. Esa es una analogía perfecta. Es como lavar viejos vicios con tecnología para que parezcan objetivos, ¿no? Segundo concepto, el de la gobernanza de la atención. Hay pensadoras como Shoshana Zuboff que llevan años advirtiéndonos de esto. La idea es que nuestra atención, el tiempo que pasamos mirando una pantalla, se ha convertido en el recurso más valioso. Como el petróleo del siglo XXI. Justo. Se extrae, se procesa y se vende. Es la materia prima. Y en política eso debe ser una bomba de tiempo. Porque significa que lo que vemos, lo que domina la conversación pública, ya no es necesariamente lo más importante para la democracia. No. Sino lo que es más rentable para la plataforma. Lo que genera más clics, más rabia, más interacción. Exacto. Y es una lógica perversa. El algoritmo no sabe de calidad democrática, sabe de engagement. Una noticia falsa bien diseñada o un discurso de odio que polariza generan muchísima más interacción que un debate sereno sobre políticas públicas. Y así la conversación se deforma. Claro. Y como dicen otros autores que cita el texto, como Kudry y Mejías, el problema es aún más profundo. Dicen que los algoritmos no solo seleccionan información, sino que estructuran las condiciones mismas de posibilidad del debate público. ¡Wow! Eso es fuerte. O sea, no es solo que nos muestren un video de gatitos en vez de un debate. Es que están diseñando la cancha, están poniendo las reglas y decidiendo qué temas pueden entrar al debate y cuáles no. Incluso antes de que nos sentemos a la mesa. La arquitectura es invisible, pero lo define todo. Precisamente. Y por eso el texto insiste tanto en que no podemos analizar esto con una mirada puramente de Silicon Valley o europea. La forma en que esta arquitectura opera en América Latina tiene particularidades muy peligrosas. Y aquí es donde se pone más complejo, ¿verdad? El texto introduce un concepto que cuando lo leí me impactó: colonialidad de los datos. Es justo pensarlo como una versión 2.0 del colonialismo. Antes se llevaban el oro, ahora se llaman los datos. Es una analogía muy precisa y es justo a lo que apunta la investigadora Paola Ricaurte con ese término. Captura perfectamente esa dinámica de extracción, de dependencia. Podemos desglosarlo en 3 puntos. Primero, la infraestructura, o sea, los cables, los servidores, las plataformas, están controladas por empresas del norte global.
extraen un valor inmenso de nuestros datos. Somos la mina de datos. Somos la mina, exacto. Y ese valor no se queda aquí. Segundo punto, la dependencia tecnológica. Para todo, para comunicarnos, informarnos, vender, dependemos de un puñado de plataformas extranjeras. No tenemos alternativas robustas propias. Claro. Y el tercer punto es quizás el más dañino en el día a día. Se nos imponen modelos de moderación de contenido que son ciegos y sordos a nuestras realidades. Claro, me imagino un moderador en California o en Irlanda tratando de entender el doble sentido de un meme político chileno o el contexto de una discusión sobre el conflicto en Colombia. Es imposible. Completamente. Y el texto da un ejemplo que hemos visto una y otra vez en la región. Las protestas sociales. Pensemos en Chile, en Colombia. Ajá. ¿Qué tiende a amplificar el algoritmo? Las imágenes más espectaculares, las más violentas, el incendio, el enfrentamiento. Eso genera interacción, se vuelve viral. Mientras tanto, las voces de las organizaciones de base, los análisis que explican las causas profundas del malestar, la propuesta política, Todo eso queda ahogado. queda ahogado en el ruido. El resultado, advierte el texto, es una despolitización del conflicto. Se convierte en un espectáculo y se pierde la oportunidad de debatir sobre lo importante. ¡Qué inquietante! La idea de que una tecnología que se vende como global en realidad opera con efectos tan distintos y tan destructivos, según el lugar. Y esto me lleva a, ¿cómo aterriza esto en nuestra democracia? El texto habla de burbujas informativas y de fomentar una política del antagonismo. Ese es el daño directo al tejido democrático. A ver, el texto se apoya en el trabajo de investigadores como Bennett y Livingston, que explican muy bien el problema de las burbujas. El algoritmo aprende que nos gusta, que nos indigna y nos da más y más de eso. Pero el problema no es solo que dejamos de ver la opinión del otro. Es algo más grave. Es mucho más grave. Empezamos a perder el terreno común, los hechos básicos compartidos sobre los que se puede construir un debate. Si tu realidad informativa y la mía son dos universos paralelos que no se tocan, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en algo? Se dinamita la idea misma de una realidad compartida, que es el piso sobre el que se construye cualquier sociedad. Exacto. Y en contextos tan polarizados y con historias de conflicto como los nuestros, esto se acelera, se vuelve más peligroso. Los algoritmos no solo nos separan, según el texto, pueden ser armas en la construcción del enemigo. Se convierten en el vehículo perfecto para la desinformación a escala industrial. Claro. El texto menciona estudios muy detallados sobre elecciones en Brasil, México, Colombia, y cómo se usaron ejércitos de bots y publicidad ultra segmentada para difundir mentiras y manipular emociones. Ok, esto ya no es teoría. Es la realidad política de los últimos años. Creo que para entenderlo mejor, vale la pena ir a los casos de estudio que presenta el texto. Miremos a Chile, Brasil y con especial atención a Colombia. Empezamos por Chile y Brasil. Perfecto. El caso de Chile es muy interesante, porque no se enfoca en redes sociales, sino en el Estado. El texto analiza un proyecto llamado Repositorio de Algoritmos Públicos. La preocupación es que el Estado chileno ya usa algoritmos para decidir cosas que afectan a la gente. ¿A quién se le da un subsidio? ¿Qué escuela tiene más riesgo de deserción? Y el problema es que son cajas negras. Si un algoritmo decide que no me corresponde un beneficio y nadie me puede explicar por qué, se anula mi derecho a defenderme. Es como discutir contra una pared. Esa es la clave. La opacidad de esos sistemas erosiona la confianza pública. Por eso proponen mecanismos de auditoría, para que la sociedad civil pueda mirar dentro de esas cajas negras. Ajá. ¿Y Brasil? El caso de Brasil nos lleva de vuelta a las elecciones. El texto se centra en el uso masivo y estratégico de WhatsApp en 2018 y 2022. Lo fascinante aquí es que el ataque a la democracia no vino por la censura clásica. Fue mucho más sutil. Fue por inundación, no por sequía. Exactamente. Se inundó el ecosistema con una avalancha de mensajes segmentados, personalizados para cada votante, a menudo cargados de desinformación o miedo. Esto reconfiguró por completo la forma de hacer campaña y llevó la polarización a niveles nunca vistos. Bien, y esto nos deja en la puerta del caso que el texto describe como el más complejo de todos. Colombia. ¿Por qué le dedican tanta atención? ¿Qué hace que Colombia sea un laboratorio tan particular?
El texto sostiene que es un caso crucial por la confluencia de varios factores. Por un lado, la herencia de un conflicto armado de décadas y un proceso de paz que sigue siendo un campo de batalla narrativo. Claro. Y por otro, una sociedad que ha adoptado las redes sociales con una intensidad brutal, convirtiéndolas en el escenario principal para la movilización política. Y el ejemplo que usan es el paro nacional de 2021, ¿cierto? Ese momento de explosión social que se vivió tanto en las calles como en las pantallas. Sin duda. Ese evento es el corazón del análisis. El texto detalla cómo los algoritmos de Facebook, Instagram, TikTok no fueron meros espectadores, fueron actores centrales. Determinaron qué denuncias de violencia policial alcanzaban visibilidad nacional, qué imágenes se convertían en símbolos, y al mismo tiempo, cómo circulaban las narrativas que buscaban criminalizar a los manifestantes. La lucha por la atención fue en sí misma otra dimensión del conflicto. Totalmente. Y al igual que en Chile, el problema no se limita a las plataformas privadas. El Estado colombiano también está entrando al juego. Claro. Y aquí se introduce una advertencia jurídica muy seria de dos académicos, Pérez y Rincón. Advierten que la automatización de decisiones públicas en Colombia, sin una regulación estricta, corre el riesgo de institucionalizar discriminaciones históricas bajo una apariencia de neutralidad técnica. Es la misma idea del principio. Si alimentas al algoritmo con datos históricos que reflejan que ciertas poblaciones han sido excluidas, la máquina aprenderá esos sesgos y los aplicará a escala masiva, pero ahora con un barniz de objetividad científica que los hace casi incuestionables. Ese es el enorme peligro. Y el texto cierra el caso colombiano con una idea muy potente. Este nuevo poder algorítmico no reemplaza las formas tradicionales de poder, se fusiona con ellas. Se fusiona. El clientelismo de siempre ahora tiene una dimensión digital. La coerción se ejerce con campañas de desprestigio en redes. El control territorial se refuerza con vigilancia digital. El panorama que se dibuja es, francamente, abrumador. Después de analizar todo esto, la pregunta es inevitable. ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna salida? ¿Ofrece el texto alguna luz al final del túnel? Sí, la ofrece, pero deja muy claro que no hay atajos ni soluciones mágicas para un problema que es político y social. La respuesta debe venir desde múltiples frentes. No basta con regular a las plataformas, aunque es indispensable. La verdadera clave, el cambio de fondo, pasa por una alfabetización crítica. ¿Y qué implica esa alfabetización crítica? Supongo que es más que aprender a detectar noticias falsas, ¿no? Mucho más. Es un cambio de mentalidad. Es dar a la ciudadanía las herramientas para que entienda cómo funciona esta economía de la atención. Es que cada persona, al abrir su teléfono, comprenda que lo que ve no es una ventana transparente al mundo, sino un entorno diseñado para capturar su atención y modificar su comportamiento. Entender la arquitectura invisible. Exacto. El texto vuelve a citar a Kudry y Mejías, quienes dicen que la verdadera democratización digital consiste en devolver a la sociedad la capacidad de decidir colectivamente sobre sus infraestructuras de información. ¿Eso suena a una revolución? Es pasar de ser simples usuarios pasivos a ser ciudadanos activos, que exigen participar en las reglas de nuestro propio entorno digital. Ese es el cambio de paradigma. Y en ese proceso, el texto le da un papel central a la universidad. No solo para investigar y denunciar, sino para formar a esa ciudadanía crítica, generando conocimiento desde nuestras realidades. Bien, hagamos un balance. Si tuviera que quedarme con una idea central de este análisis, es que los algoritmos han dejado de ser herramientas para convertirse en actores políticos, poderosos e invisibles. Es una síntesis perfecta del problema. Hemos visto cómo este poder algorítmico está redibujando el mapa de la esfera pública. Vimos que en América Latina este poder se enreda con nuestras desigualdades históricas, creando esta colonialidad de los datos. Ajá. Y los casos de Chile, Brasil y, sobre todo, Colombia, nos muestran con una claridad brutal cómo se traduce esto en la práctica. En cómo votamos, en cómo protestamos. Exacto. Y si me permites, quisiera añadir una reflexión para cerrar. Casi toda nuestra conversación, siguiendo al texto, se ha centrado en cómo las grandes corporaciones y los estados usan este poder para gobernar la atención. Es una visión, de arriba hacia abajo. Es cierto. El foco ha estado en el poder que se ejerce sobre nosotros. Entonces, para dejar una idea resonando,
me gustaría plantear una pregunta. El propio texto insiste en la urgencia de esta alfabetización crítica. La pregunta es, si la ciudadanía, las comunidades, los movimientos sociales se vuelven plenamente conscientes de estos mecanismos, podrían llegar a apropiarse de estas mismas herramientas no solo para resistir, sino para construir activamente sus propias formas de visibilidad, sus propias agendas, su propio poder colectivo desde la base. ¿Es posible, digamos, hackear el sistema? No solo para denunciarlo, sino para construir algo nuevo y desafiar la lógica misma con la que hoy se gobierna nuestra atención?